doctor. Creo, esperemos a ver que ya creo que ya está conectando a través de este computador. Bueno. Bueno, ya estamos transmitiendo. ¿Listo? Creo que ya. Voy a compartir. Voy a asegurarme que sí. Bueno, yo creo que ya empezamos. Muy buenas noches a todos y todas a quienes nos acompañan. Disculpas por la demora, tuvimos unas fallas técnicas. Bueno, esta noche aquí en mi consultorio psicológico virtual estamos con una maravillosa compañía. Él es psicólogo especialista en resolución de conflictos, manejo del duelo, trauma y activación de la resiliencia y crecimiento postraumático, director ejecutivo de tribunales deontológicos y bioéticos de psicología. Él es el doctor Paulo Daniel Acero. Muy honrada de tenerlo a usted aquí, doctor, aquí con nosotros. Será de bálsamo para el alma para muchas personas que en estos momentos están atravesando por situaciones difíciles. Vamos a hablar acerca del duelo en toda su generalidad, en todas sus generalidades, y pues, ¿quién mejor que usted, doctor, para que nos comparta tanto conocimiento? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Silvana. No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantado de poder compartir este tiempo contigo, que sé que es un tiempo preparado, sobre todo con el propósito de no solo informar, no solo brindar conocimiento, sino sobre todo también que sea un tiempo de apoyo a tantas personas que en ocasiones este es el único medio o espacio que tienen para oír una voz de aliento, encontrar un bálsamo para un momento tan difícil como el que estamos viviendo, que Sí. trae tantas pérdidas a la vez. Entonces, gracias a ti por generar este espacio y qué rico poderlo compartir. Ay, muchas gracias a usted, doctora Daniel Acero. Bueno, doctor, pues vamos a hablar acerca del duelo, pero antes de hablar de este tema, quiero dedicar este espacio, este conversatorio, doctor, a una paciente. Ella en estos momentos no nos puede ver por el horario, pero muy seguramente lo va a ver una vez pueda. Es una paciente que hace 10 días tuvo una pérdida devastadora. Ella, de hecho, ingresó a consulta con ese miedo específico, con un miedo específico de perder algún ser querido, algún ser amado, hace 4 meses. Y curiosamente, no sé, doctor, usted nos puede explicar, ella quiere encontrar bastante respuesta, ella quiere encontrar una explicación que quizás con el impacto que yo también quedé, no se le puede quizás brindar. Ella llegó a la consulta con un miedo específico de perder un ser querido. Y después de que terminamos consulta terapia, nos fue muy bien, unos resultados maravillosos. Pues eso fue hace como 3 meses, y ya hace 4 días, 5 días se comunicó conmigo a decirme que su esposo había fallecido. Entonces fue una noticia impactante para mí. Sin embargo, pues traté de ayudarla, de acompañarla en su dolor. Pero bueno, doctor, aprovechando que está aquí con nosotros, que podemos hacerle llegar un mensaje, una explicación, ella quiere comprender por qué esta situación tan dolorosa. Pues bueno, muy difícil, muy difícil, muy difícil, sobre todo con una pérdida
tan reciente y tan fuerte. Lo primero que se me viene a mí a la mente y al corazón es que tenemos que recordarle a las personas que lamentablemente, aunque los duelos están llenos de preguntas, no se sanan con respuestas, porque ya ninguna respuesta vale. Aunque uno se pregunte por qué, si encontrara a alguien muy sabio que le dijera, mira, entiende que esto ocurrió por esto, eso no quita el dolor. Obvio que uno cree que entendiendo como la lógica del asunto, eh, uno como que va a estabilizarse, pero no, realmente en lo pleno del dolor uno lo que tiene que, digamos, es asumir y entender lo que muchos de nosotros hemos tenido que entender frente a situaciones difíciles, y es que hay preguntas, muchas, que se quedarán sin respuesta, pero que eso no implica que yo tenga que empezar a hacer lo que tengo que hacer para recuperarme, para ir equilibrando mi vida. Pues tal vez a ella una de las cosas que le diríamos es, está tan reciente que no te centres en las preguntas de porque a mí, porque muchas de esas preguntas de hecho tienen atrás una de las cosas que vamos a ver más adelante, que es una sensación de culpa terrible. Mira, Ujú. que tal vez no te lo ha dicho a ti, pero si yo fuera tu consultante en ese caso, Ujú. tal vez yo me estaría culpando y diciendo, si yo no lo hubiera dado en mi cabeza a ese pensamiento y si no hubiera hecho ese proceso, no me estaría pasando esto, probablemente como que yo provoqué el asunto por haber dado este paso. Y la respuesta es obvio que no. Pero es una de las cosas que nos queda a nosotros. La culpa siempre es tan tramposa que Sí. ahorita, después de que han pasado las cosas, yo hago presuntas lazos lógicos de si yo no hubiera hecho, seguramente esto no hubiera ocurrido, o si yo hubiera hecho, seguramente esto no hubiera ocurrido. Ujú. Lo que tenemos que ir dándonos paso es a abrazar en este momento la tristeza, el dolor, la angustia, la ausencia. ¿Y por qué digo abrazarlas? Porque mira que una de las cosas que hace que el dolor, que la ausencia permanezca más, es no querer sentirlas, es no querer vivir el duelo. Y mira que a este lado del mundo estamos muy, ah, digamos, mal acostumbrados, mal educados a no darle el espacio emocional a las pérdidas. Y entonces tal vez por eso digo, hay que abrazar las pérdidas, abrazarlas es acogerlas, ya nos pasó. Yo hice, como seguramente ella hizo, muchas cosas por tratar de evitar que eso ocurriera, pero ya nada de lo que hice sirvió. Hoy estoy aquí, estoy sola, estoy con esta realidad, voy a empezar a hacer lo que me corresponde hacer. Y yo suelo invitar a ponernos como en una condición. Si mi esposo hoy me pudiera decir algo, ¿qué me estaría diciendo? Y probablemente la respuesta que ella encuentre es que yo siga adelante, que siga adelante con los planes y proyectos que teníamos, que si yo sigo adelante es una forma de homenajear el tiempo que los dos compartimos, aunque hubiéramos querido siempre, seguramente eso estuvo en nuestra mente, que hubiera sido más, pero no fue. Entonces voy a empezar a dar pequeños pasos para que esto que yo haga, que es cuidarme, que es guardar mi vida, sea un homenaje a aquella persona que la compartió conmigo y que ya por razones inexplicables, por razones que yo no voy a entender, no está conmigo. Cuidarme yo es una manera a través de la cual yo siento que ella sigue viviendo a través de mí, sería lo que le pudiéramos decir en este momento. Sí, ella tiene dos hijos por los cuales sí, como yo también le comento a ella, tienen que luchar, quedan ellos. ¿Y qué es el duelo? Muchos pacientes me dicen, bueno, el duelo es ese proceso interno que tiene el ser humano
que tiene el ser humano de una pérdida de una relación afectiva. Y a veces nos confundimos porque pensamos que el duelo solamente se hace para las personas que han tenido una pérdida, una muerte, y no, a todos los procesos, a todo lo que es pérdida, ruptura de una relación afectiva, se le hace un duelo. Por ejemplo, si yo me voy a mover de residencia, a los proyectos, a los sueños que quedaron frustrados en estos momentos en tiempos de pandemia. Sí, una cosa muy importante es entender eso, que en general cuando escuchamos la palabra duelo, automáticamente la asociamos con muerte, pero no. Qué bueno que para todas las personas que ven esto en este momento o que lo van a ver después, haya esa comprensión de que el duelo, en primer lugar, es un proceso de sanidad, de Exacto. restauración, de reestabilización. Para eso sirve un duelo, pero es el proceso que sigue a cualquier tipo de pérdida, y cualquier tipo de pérdida es cualquiera. La vida de los seres humanos, esto que voy a decir parece muy trágico, pero no es así. La vida de los seres humanos es una miscelánea de pérdidas. Prácticamente desde que nosotros nacemos, empezamos a perder. Y entonces es como si la vida nos entrenara a través de esas pequeñas pérdidas que nosotros tenemos desde que somos pequeños, para que vayamos desarrollando recursos para hacerle frente a las grandes pérdidas que irán viniendo. Entonces, fíjate que el duelo sí tiene una función de estabilizar, pero también tiene una función para prepararnos a afrontar las grandes pérdidas, y en ese sentido es que yo digo que el duelo es un proceso de sanidad. Mira una cosa muy bonita, de nuevo pensando en la consultante, Sí, me señor. acordé de una frase de Helen Keller. No sé si sea pertinente, tal vez sí, recordarle a la audiencia quién fue Helen Keller. Helen Keller fue una mujer de principios del siglo pasado, 1900, y Helen Keller nació en una familia muy marginal, con muchas necesidades, y para colmo, Helen Keller se queda sordo, ciega. Yo siempre pienso, si hoy en día, no sé si alguno de nosotros, seguramente sí, conoce a una persona en condición de discapacidad, ¿cómo la pasa en este siglo XXI en una persona en condición de discapacidad? No la pasa fácil. Ahora pensemos, una persona en condición de discapacidad, sorda y ciega, a principios del Sí. siglo pasado, y mujer, Ujú. difícil. Pero Helen Keller pasó a la historia, ¿por qué? Porque habiendo nacido con esas condiciones tan incapacitantes en esa época, fue capaz de salir adelante, y de hecho Helen Keller sacó adelante su familia a pesar de esas dos discapacidades, sordo-ciega. Y Helen Keller dice en algún momento esa frase que es maravillosa, dice, lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que hemos amado profundamente se convierte en parte de nosotros. Por eso es que no lo perdemos. Ok. Porque todo lo que hemos amado profundamente sigue viviendo a través de nosotros. Ujú. Y entonces el duelo tiene esa función de ayudarnos a que lo que amamos siga viviendo a través de nosotros. Y entonces, si esta consultante se cuida, es una forma de mostrarle a su esposo que lo sigue amando con ese cuidado. ¿Y para qué se cuida ella? Para sus hijos. Es una forma de decirle a su esposo, lo que empezó contigo, aquí yo lo sigo trabajando como si tú estuvieras. Como para un día decirte, mira que lo logramos. No lo logré, sino lo logramos. De hecho, yo también le digo a mis consultantes que he tenido también con pérdidas, Doc, que ellos se vuelven seres inmortales, porque ellos dejan de vivir entre nosotros para vivir dentro de nosotros. Ujú. Y eso hace a la persona inmortal. Entonces es luchar por lo que se construyó juntos,
porque un temor de ella exactamente es ese, es cómo tomo yo las riendas ahora de mi hogar, de mi familia, de los negocios, ¿sí? No puedo, siento que no puedo. Entonces, es un poco complejo y yo le digo a ella esperar, o sea, esperar, trabajar en la fortaleza, en la resiliencia. pero tener certeza de que sí lo puede hacer. Y entonces mira esta metáfora. Todo el tiempo, o de pronto decirle a ella todo el tiempo, dice, no, fue muy poquito. Para cualquiera de nosotros que pierda un ser querido, no importa a qué edad se vaya, siempre se fue antes y siempre lo hubiéramos querido disfrutar más. Pero yo lo Sí, digo de esa manera y así se lo decimos. El tiempo que tú compartiste con tu ser querido fue un tiempo en que él te estuvo entrenando para este tiempo, para este tiempo, para cuando él no estuviera. A veces no lo entendemos en ese momento, esto que él me está enseñando, esto que él me dice, mija, ojo con esto, pilas con esto, aprenda esto, seguramente ocurrieron muchas cosas, no era para ese momento, sino para este momento. Y entonces ella tiene en este proceso de duelo que llenarse de confianza y hacer esa tarea que llamamos lecciones aprendidas, a través de las cuales yo me acuerdo cómo él hacía esto, cómo él hacía lo otro, y yo empiezo, ahorita me parece que yo no lo voy a poder hacer, que eso solo lo hacía él porque él era el que sabía. No, yo que estuve a su lado compartiendo cercanamente, él me estuvo entrenando para este momento. Y si yo me voy dando la confianza y voy dando pequeños pasos, me voy dando cuenta de que sí lo puedo hacer, es decir, de que sí aprendí la lección. sí, doctor, y para aquellas personas, porque también he tenido una consultante eh, que se practicó un aborto, pero pues ella se arrepintió y no ha podido con el sentimiento de culpa. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros trabajar ese duelo? ¿Cómo podría ella trabajar ese duelo? Lo primero que tenemos que reconocer es que mm, somos responsables, no podemos evadir eso. Ujú. No sé si culpables, aunque la emoción es la culpa, Ujú. pero no nos podemos quedar en la culpa. Yo siempre digo que de la culpa tenemos que pasar a la responsabilidad. Somos, por eso usaba esa palabra, yo soy responsable. Exacto, sí. Y soy responsable porque tomé una decisión tal vez sin ver todas las dimensiones que implicaba esa decisión. Ujú. Es decir, fíjate que tomé una decisión tal vez en una circunstancia de inmadurez. No Ujú. veía lo que ahora veo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Asumir las responsabilidades que implica haber tomado esa decisión. Las asumo, pero asumir una responsabilidad implica no quedarme, ojo a esto, en el remordimiento, que es el único escenario de la culpa. Soy culpable, me remuerde. No, si soy responsable, paso al arrepentimiento. Mira qué cosa tan bonita. Culpa, remordimiento, responsabilidad, arrepentimiento. ¿Y sabes qué es arrepentirse? Arrepentirse es dar un giro. Decir, esto que me ocurrió porque yo era una persona inmadura, porque tal vez no escuché las voces que tenía que escuchar, porque tal vez no pedí las indicaciones, las direcciones que debía, tal vez, Ujú. pero ya ocurrió, ya lo hice, ya tomé esa mala decisión, la asumo, asumo la responsabilidad y la prueba de que asumo la responsabilidad es que doy un giro de arrepentimiento y cambio. Y tomo las medidas pertinentes para que eso no me vuelva a ocurrir. Y cuando hago ese trabajo es que voy sanando y le voy corriendo lugar a la culpa, Ok. porque estoy haciendo es un proceso de cambio y entonces de aquello que ahora es doloroso, saco, que es lo que hacemos en un proceso de duelo, insisto, convertimos el dolor en amor, en un amor que me lleva a mí
a crecer, a cambiar, a no quedarme, insisto, en esa posición de darme duro, no, ya lo hice, ya no puedo cambiarlo, tengo es que asegurarme que si se me volviera a presentar una circunstancia igual, tomaría una decisión diferente, fruto de ese aprendizaje que ahora me hace madura. Decimos en una ocasión que no maduramos con los años, maduramos con los daños, si los asumimos y si a partir de ellos asumimos esfuerzos de crecimiento para no quedarnos en lo que nos pasó. Los seres humanos somos más que lo que nos ha pasado. Doctor, repitamos de nuevo esa frase. No maduramos con los años, sino con los daños. Con los daños, pero con los daños que asumimos, que miramos de frente, porque son lo que nos hace crecer y madurar. Ok, sí, muy interesante, muy interesante. Doctor, hablemos de de esas fases del duelo que antes de iniciar estábamos conversando que ya no existen, porque hay bueno, tenemos muchísimas preguntas y una de las preguntas que hacen los asistentes es, ¿qué pasa cuando nos saltamos de una fase a otra? Entonces, pues muy interesante porque dices, no hay fases, no hay etapas. Entonces, de pronto para explicar un poco esto, para que los asistentes comprendan un poco. Sí, es muy valioso. Yo te decía que una de las cosas que hace valioso un espacio como estos es Ujú. que a la vez que tratamos de dar palabras que sirvan de aliento, que sirvan como una especie de bálsamo a quienes están padeciendo un dolor, también tratamos de formar. Y una cosa muy bonita de entender es nosotros en la historia pues de esta disciplina del duelo y de la tanatología, tenemos íconos, pensadores. Primero fue obviamente Sigmund Freud, Ujú. eh, que, que no me quiero desviar, pero Sigmund Freud decía una cosa, mira lo que es la teoría y lo que es la práctica. Sigmund Freud decía, los duelos se resuelven cuando nosotros desanudamos los lazos que nos amarraban a la persona que se fue y somos capaces de desanudarlos y seguir adelante. Muy bonita la teoría. Pero ¿cómo hacemos? Pero cuando a él le pasa, y Ajá. eso muy poca gente lo sabe, cuando a él le pasa y pierde su hija, pierde unos nietos, Ujú. él tiene que reconocer que no, que era muy difícil desanudar esos lazos y de hecho él termina diciendo en una carta a un amigo suyo, no he podido deshacer los lazos, me toca es transformar Ok. esos lazos porque la relación continúa. Entonces de Freud nos saltamos a otro ícono que es Elizabeth Kubler-Ross. Y Elizabeth Kubler-Ross es la más, si alguien habla de duelo usualmente, que más o menos haya leído algo, se acuerda de Elizabeth Kubler-Ross porque fue la que implantó la teoría de las etapas, que los duelos cursan por 5 etapas y entonces de hecho yo siempre digo, a mí los consultantes incluso me dicen, doctor, ¿y yo en qué etapa estaré? Porque tienen en la mente a Elizabeth Kubler-Ross que Ujú. planteaba que una persona en duelo cursa 5 etapas, una de las cuales es la negación, otra es la rabia, otra es la negociación, otra es la depresión y finalmente la aceptación. Esas son las 5 etapas. Pero la ciencia ha avanzado, le debemos mucho a Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera en el mundo en trabajar el duelo y en hacerlo cercano a la gente, pero la ciencia ha avanzado, el conocimiento ha avanzado y ahora, más o menos desde el año 1985, se ha empezado a plantear a raíz de los conocimientos que los seres humanos ya no avanzamos ni por etapas ni por fases, sino que lo que tenemos que hacer es unas tareas. Es Ujú. decir, que las personas que estamos en duelo tenemos que ser activos en nuestros procesos y para ser activos tenemos que desarrollar unas tareas. De ahí que decimos que el verbo clave en duelo es hacer. Por eso es que negamos el mito que usualmente cuando estamos en duelo, alguien con muy buena intención que nos quiere nos dice no te preocupes,
El tiempo todo lo cura. Ok, sí. Doctor, perdón, me Ujú. están diciendo que si te puedes acercar un poquito más al micrófono, porque te escuchan muy pasito. Pues estoy pegado al micrófono. Ahí está. Sí, sí, sí. Eh, el tiempo todo lo cura. Y nosotros desmontamos ese mito diciendo, no, fíjense, y las personas que nos acompañan, que han vivido un duelo, los que hemos vivido un duelo, sabemos que el tiempo no cura nada, que al contrario, a medida que transcurre el tiempo, nosotros vamos como de para abajo, nos vamos hundiendo. Y es por eso que el duelo tenemos que afrontarlos a través de hacer y hacer unas tareas que nos demanda el proceso de duelo. Y esas tareas están planteadas por varios autores, entre ellos el más renombrado es William Worden, que nos dice, hay que hacer unas tareas que nos van ayudando a recuperar nuestra fortaleza cognitiva, emocional y comportamental y nos van ayudando a transformarnos porque del duelo tenemos que salir cambiados. Por eso también una cosa bien interesante, una persona en duelo no se tiene que hacer el propósito de ¿cuándo volveré a ser la que era antes? Porque la respuesta es jamás. Ok, Nunca volverás a hacer la de antes, no te hagas ese propósito. El duelo, si lo haces bien, te retará a que de este proceso salga una persona nueva, una persona más fortalecida, una persona con nuevos bríos, con nuevos aprendizajes, una persona con nuevos recursos. ok, doctor, sí. Uy, no, súper interesante. Doctor, ¿por qué no hablamos un poco acerca de tu programa, Crisálida? ¿Crisálida es? Sí, experiencia Crisálida es el proyecto. Yo inicié este proyecto, me gusta contar eso. Yo llevo Eso. ya casi 30 años, cumplo Ujú. acompañando procesos de duelo y en algún momento me encontré con lo que me tenía que encontrar, que fue con un accidente que marcó la vida de este país y por supuesto mi vida, que fue la tragedia del accidente del bus del Colegio Agustiniano en el cual en el año 2004, 28 de abril, fallecieron 21 niños. 21 niños. Ah, sí, señor. Yo tuve la fortuna, lo llamo así, transcurrido el tiempo, de que a los 15 días de ocurrir el accidente me invitaron a acompañar a esos papás que estaban viviendo esa tragedia. Y de ahí sale esa metáfora de crisálida. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta cómo en duelos como esos las personas quedan arrastrándose por la vida literalmente. No quieren saber nada. Uno queda arrastrándose por la vida. Uno no vive, uno existe. Pero el proceso de duelo es entrar en esa etapa de crisálida. Crisálida es el proceso a través del cual hace metamorfosis la oruga para convertirse en mariposa. Crisálida es esa etapa intermedia. Y parece que mientras está la oruga en la crisálida no estuviera ocurriendo nada, pero sí adentro están ocurriendo muchas cosas, incluso dolorosas, porque está transformándose la oruga. Ujú. Ese sería el duelo. Y entonces el proceso de duelo es eso, la crisálida, todo lo que está Ok, pasando ahí en esa etapa intermedia entre la oruga y la mariposa. Cuando ok. alguien hace el duelo bien, cuando alguien se permite sentir el dolor, cuando alguien se retuerce y en ese retorcerse está generando cosas, pasado un tiempo, eso que era doloroso transforma a la persona y la persona se convierte en mariposa. Entonces, de ahí salió el proyecto Experiencia Crisálida. Muy Todas bien. las personas que estamos en un duelo, quedamos al principio, perdamos lo que perdamos, deshechos en la vida.
se nos rompe la vida, se nos fragmenta en mil pedazos. Pero tenemos que ir juntando esos pedazos y haciendo ese proceso de transformación para un día descubrir que podemos volar. Y me encanta contar esto. Cumplimos en este año de ese accidente 16 años. Ocurrió 28 de abril de 2004. Okay. Yo todavía me veo con muchos de esos papás. Pero Sí, hubo un momento, 2011. 2011 habían transcurrido 7 años del accidente cuando yo me encuentro con una pareja de papás de las que había acompañado. Habían transcurrido ya 7 años, el acompañamiento duró casi un año. Y esta pareja de papás eran una pareja de personal de la salud, el médico, ella bacterióloga. Ella había abandonado todo. Abandonó el trabajo, estaba haciendo una maestría, la dejó tirada, todo. Ya no quiso saber nada de la vida después de la muerte de su hijo. Pero me los encuentro yo 7 años después, año 2011, y ella había tenido una transformación impresionante. Se le veía en la cara. Se le veía en la cara el cambio que había tenido. Ya no era esa mujer que había perdido 21 kilos en su duelo. Imagínate eso como estaba. Estaba transformada. Yo le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? De nuevo, el verbo clave, hacer. ¿Qué estás haciendo? Pablo Daniel, yo retomé mi maestría en homenaje a mi hijo. Pablo Daniel, yo estoy volviendo a retomar mi trabajo. Pablo Daniel, yo soy otra a partir de la muerte de mi hijo. Yo en ese instante dije, esta mujer ya se transformó, ya no se está arrastrando. Y entonces esa metáfora es la que le da vida a este proyecto de Experiencia Crisalidad. Qué bueno, qué grato poder participar, acompañar a una persona que está haciendo esa transición tan dolorosa, pero acompañarla con esa convicción de que un día va a volar y va a tener esa belleza y esa fortaleza de salir adelante, de ya no arrastrarse. Sí, maravillosa experiencia. Sí, yo recuerdo bastante esa tragedia. 21 niños, ¿cierto, doctor? 21 niños entre 8 y 13 años. Sí. Doctor, tenemos algunas preguntas. Tengo unas preguntitas, como 2 preguntitas de conversatorio anterior que prometí hacerlas en este conversatorio. Mapi Rosso nos pregunta cómo evitar la culpa en el duelo. Bueno, entonces, afortunadamente Mapi usa la palabra del millón, evitar. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el duelo no es un proceso de evitación, sino un proceso de afrontamiento. Estamos en una cultura a este lado del mundo donde nos han enseñado que hay emociones negativas y positivas, entonces aléjate de las positivas, de las negativas, aléjate, no las sientas, pon distancia con ellas. No llores, no estés triste, sé fuerte, aléjate. Y entonces estamos en una cultura en que la gente, siempre que sienta una emoción incómoda, y el duelo nos deja llenos de emociones incómodas, no queremos sentirlas. Y el duelo nos deja con tristezas. ¿Quién quiere estar triste? Con rabias, con miedos y con culpas. Y entonces uno no quiere sentirlas, entonces uno hace muchas trampas para no sentirlas. Uno se va de compras cuando se podía. Uno se mete toda la cantidad de pastillas posibles. O uno se vuelve adicto a cosas, tratando de no sentir. Pero la palabra clave en duelo es no evites. Acoge, abraza, afronta. Afronta. Y entonces, eso para responderle a la persona, la culpa no hay que evitarla.
La culpa hay, mira que lo dijimos ahorita en otras palabras, con respecto al caso que tú mencionaste de Ujú. la persona que está viviendo una experiencia de aborto. ¿Qué hay que hacer con esa culpa? Reconocerla y transformarla ¿en qué? En responsabilidad. La culpa, acuérdense, decíamos, me lleva al remordimiento, la responsabilidad me lleva al arrepentimiento, al cambio. No hay duelo, ojo a esto, no hay duelo sin culpa. La culpa es tremendamente tramposa. ¿Por qué la Ujú. culpa es tramposa? Porque la culpa consiste en mirar al pasado con el conocimiento del presente. Y entonces ahora que sabemos ya lo que pasó y sabemos las condiciones en que pasó, Lo hubiera podido evitar. hoy fácilmente decimos si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si no hubiera dicho, lo hubiera evitado. Lo hubiera evitado. Entonces fíjate además que detrás de la culpa hay una emoción que no es muy sana, que es la prepotencia. Ujú. Creemos que somos dueños de la vida y que pudiéramos haber hecho esto o aquello. Ok. Y yo siempre digo, el duelo nos da una cachetada y nos dice, no, no controlas tantas cosas como tú crees, eres muy prepotente. Y entonces la culpa nos lleva a aceptar que somos vulnerables, que caímos, que en un momento de dolor, insisto, no vemos todo el panorama a veces porque no pedimos ayuda. Miren lo importante de eso. A veces porque no pedimos ayuda. No, déjenme a mí solo, yo salgo de esto solo. No, tal vez en un momento de culpa hay que hacer un buen proceso terapéutico que hay que hacer en todo duelo. Todo duelo, como hay culpa, en todo duelo debemos incluir un proceso de perdón. Y ese proceso de perdón implica, insisto, arranca cuando asumimos la responsabilidad. ¿Sí? Yo pude haberlo evitado tal vez, pero fui inmaduro, insisto, no me quise dejar aconsejar, etcétera. Asumo la responsabilidad, pero transformo la culpa en responsabilidad y el remordimiento en arrepentimiento, entonces empiezo a hacer cambios. Cuando yo empiezo a hacer cambios, los cambios van ligados al perdón, porque yo perdono, porque yo pido perdón, porque yo me perdono, es cuando le voy quitando peso a la culpa y la culpa se va diluyendo. Ok. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos a Claudia Gaspar, doctor. También mi papá murió en la cuarentena, no de algo terminal, y quedé triste de no poder ir a despedirlo porque estaba en otra ciudad. Ujú. ¿Qué hay ahí? Culpa. Sí, ¿Qué hay ahí? Culpa. Fíjate que de nuevo volvamos un momentico al sí, inicio, sí. Silvana. Eh, Ujú. la cuarentena provocó muchas pérdidas, muchas, no una sola, sino muchas. Fíjate que esta persona perdió un ser querido, pero no solo perdió el ser querido. Entonces la cuarentena nos dejó muchas pérdidas. Por ejemplo, voy a decirlo rápidamente. En la cuarentena perdimos lo conocido. Antes llevamos nuestra vida a un ritmo, teníamos una organización, etcétera. Ya no. Ya muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a salir de esta. Todavía está en la incertidumbre. Perdimos lo conocido, perdimos la vida que conocíamos, perdimos el ritmo de vida que conocíamos. Ya no lo tenemos. Perdimos espacios e interacciones. Ahora los tenemos vedados. Perdimos. Perdimos libertades. Ahora no salimos el día que queramos. Tenemos restricciones, ¿cierto? Ujú. Sí. Perdimos, obviamente, dinero. Tuvimos fracasos económicos en la pandemia. El empleo, un negocio, un proyecto, perdimos. Perdimos la salud y obviamente perdimos seres queridos. Mira todas las pérdidas que se nos juntaron en la pandemia. Y entonces aquí lo clave es, digo, ¿cuál es la función de un proceso de duelo? Ya lo habíamos dicho, la función de un proceso de duelo es sanar, es convertir esa herida en cicatriz. Y para hacer un proceso de duelo, decíamos, tenemos que hacer unas tareas en las cuales tenemos que expresar cosas.
¿qué es lo que ocurrió ahora con los duelos en pandemia? Que los rituales, esa es una pérdida. Como los hacíamos antes, ya no los pudimos seguir haciendo. Ahora nos dijeron, no, si tenemos un fallecido por COVID, nadie se le puede acercar. Hasta el día en que lo dejamos en la clínica, hasta ese día lo vimos, porque de ahí para allá no supimos de él. Nadie podía acercarse, nadie absolutamente. Y si uno es un fallecido por COVID, de todos modos estamos restringidos porque las empresas funerarias no podían hacer las exequias como antes estábamos acostumbrados. Fíjate que es una pérdida. Pero digo yo, la función del duelo es que los dolientes podamos expresar el amor que teníamos hacia esa persona. Esa es la función, eso es todo lo que hacemos en los rituales, es expresar porque una persona era valiosa, cuánto la queríamos, etc. ¿Ahora no lo podemos expresar? Claro que sí, pero lo expresamos de diferente manera. Entonces, lo que cambia es la manera de hacer los rituales. No te quedes sin expresar. Tal vez ya no lo pudiste expresar ahí en las 24 horas del velorio o en las palabras junto al destino final, ¿no? Pero siempre lo puedes expresar de diversas maneras. Entonces yo digo, usted grabe un audio, grabe un video y compártalo con los demás, exprese, escriba una carta, haga una oración, exprese. No se quede sin expresar porque el duelo se hace expresando, no guardando. Y entonces, si yo no pude estar allá, yo desde acá le digo, pa, tú sabes cuán importante eres para mí. Tú sabes cuánto yo te quería y te sigo queriendo. Tú sabes que yo no te dejé tirado. No fue que yo lo quisiera. Tú sabes que yo no pude estar. Pero sabes también que te quiero y que te seguiré queriendo. Pa, te quiero. Y en homenaje a ese amor que te he tenido y te tengo, yo me comprometo contigo ¿a qué? ¿Qué le recomienda un papá a uno? Mi hija, por favor, si usted se cae, siga adelante. Mi hija, por favor, mire que yo le enseñé cómo se hace esto. Mi hija, por favor, cuídese. Mi hija, sea responsable. En homenaje a ti, todo eso que tú me recomendaste, yo lo voy a poner en práctica. Y siempre que me acuerde de ti, voy a acordarme agradecidamente. El cierre de un duelo, si alguien preguntara cómo sé que he cerrado un duelo, yo lo digo de esta manera. Y por ahí también lo preguntaron, ¿cómo se sabe si se cerró un duelo? Ah, qué bonito poderlo contestar de una vez. ¿Cómo sé que he cerrado un duelo? Yo digo, la evidencia de que tú has cerrado un duelo es que recuerdas sin dolor, es que recuerdas agradecidamente a ese ser querido que ya no está físicamente contigo. La evidencia es eso. Yo hablo de mi ser querido, incluso ya no dolorosamente. ¿Sabes qué? Yo hablo de mi ser querido y me brota una sonrisa cada vez que hablo de él, por ese tiempo que yo compartí con ese ser. Eso es Sí, lo que hay que hacer. sí, doctor, yo recuerdo en un evento que compartí en México, estaban hablando acerca del duelo por suicidio y estaban hablando pues que uno de los duelos más difíciles de sobrellevar, de realizar, es un duelo por suicidio. Y enseñaba a la conferencista todo el proceso tan hermoso que se hace para poder reconstruir una nueva relación con esa persona que se ha ido. Entonces, me parece que adicional a lo que el doctor ha comentado, también se puede hablar acerca de una construcción de una nueva relación con esa persona que se fue. Yo hace muchísimos años, doctor, perdí un ser querido. Yo he perdido varios seres queridos y yo perdí un ser querido hace 20 años y yo siempre decía, bueno, yo siento que hablo con él, yo siento que él me acompaña, pero yo no sabía, yo, Dios mío, ¿qué es eso lo que yo siento? Y siento que esa conferencista respondió mi pregunta. Habla acerca de la transformación de una relación. O sea, se va a una relación física, un vínculo afectivo físico,
pero que hay que transformar esa relación. Entonces, ella decía, cuando tú vas a orar, si eres creyente, entonces pedirle, solicitarle a Dios que me permita hablar un momento con esta persona y comenzar a hacer esa transformación de esa relación y ya que viva o sea, como yo decía, que viva dentro de nosotros, eso lo hace inmortal y eso lo sana a uno, Doc. Eso lo sana porque también lo comparto como experiencia propia. Me parece que es maravilloso todo el tema de lo que es la transformación, la nueva construcción de una relación con ese ser querido que no está. Por supuesto. Y mira una cosa muy importante de nuevo. ¿Sabes qué vino a enseñarnos la pandemia? Mm. Vino a enseñarnos que teníamos relaciones muy enfocadas en lo físico. Yo ayer le compartí a alguien cuando yo era pequeño. No sé si tú te acuerdes, es que tú eres muy joven, Silvana, pero cuando éramos pequeños había un dicho, amor de lejos, amor de, y no voy a decir el resto, lo saben. ¿Eso qué quería decir? Que los verdaderos amores necesitan estar ahí, juntos. No hay amor de lejos. ¿Sabes qué vino a enseñarnos la pandemia? Que el verdadero amor es un amor que se sostiene aunque no haya cercanía física. Aunque no haya cercanía física. El verdadero amor, la esencia del amor está en que aunque haya la distancia, el amor es más fuerte que la muerte. Y entonces, en efecto, nosotros cambiamos con el duelo, cambiamos una relación basada en lo físico a una relación basada en lo trascendente, en lo espiritual. Porque nuestros seres queridos siguen viviendo a través de. Yo digo en broma en mis cursos de duelo lo siguiente, yo soy egresado de la Nacional y yo salía a las marchas y yo gritaba. Y una de las cosas que yo gritaba en las marchas es, el Che vive. El Che, yo no conocía al Che, pero decíamos que el Che vive. ¿Cómo así que el Che vive si el Che murió hace tanto tiempo? Y decíamos, no, es que él vive a través de las ideas, a través del legado. Es que así es que viven nuestros seres queridos, a Sí, través de la memoria que nosotros construimos con el paso del tiempo. Siguen viviendo. siguen viviendo, sí. Doctor, en este tiempo de pandemia he recibido mucha consulta de personas que no logran asimilar esta realidad. Y todavía me encuentro con pacientes que ya llevo 4, 5, 6 sesiones que me dicen, no logro aceptar esta realidad, Silvana, y me está generando demasiados problemas. A eso también hay que hacerle duelo. Hay que hacerle duelo a lo que era antes y la realidad que tenemos en estos momentos. ¿Cómo hacemos, Doc? Sí, por eso decíamos que la pandemia nos trajo muchas pérdidas. Una de las pérdidas que nos trajo es la vida como la conocíamos. Ujú. Y ahí tenemos que hacerle duelo a esa vida como la conocíamos, porque está claro que la vida jamás volverá a ser como la conocíamos. Y para hacer un duelo, la primera tarea, por eso decíamos que un duelo es un proceso de afrontamiento, es reconocer, aceptar que sucedió algo que ya no puedo cambiar. Mientras yo crea que puedo hacer algo para cambiarlo, no inicio un proceso de duelo. Pongo un ejemplo. Yo he tenido muchos casos, Silvana, sobre todo muertes de hijos, en que la mamá dice, yo voy a hacer de cuenta que él está viajando. ¿Se puede hacer un proceso de duelo ahí? No. Mientras la persona haga de cuenta que él está viajando, mantiene una esperanza de que esto que pasó no pasó. Y entonces, por eso digo, un proceso de duelo es un proceso de afrontamiento. No, señora, su hijo no está viajando. Uno acoge, pero confronta.
con cariño, por supuesto. Ujú. No, tu hijo no está viajando. La realidad es que tu hijo falleció. Y uno usa esa palabra tan fuerte. Tu hijo falleció. Y tenemos es que dar pasos para aceptar que eso ocurrió y que ya no lo podemos cambiar. Pero de nuevo, como lo decía Víctor Frankl, Ujú. cuando no puedes cambiar algo, ¿qué tienes que hacer? Cambiar tú. Y cambiar tú es hacer el duelo que te lleva a irte adaptando, ir reconociendo que ya no puedes cambiar, pero que tienes que ir haciendo un proceso de adaptación para generar nuevos recursos para asumir esa vida cambiada, que no es mala, solamente es otra, no es mala, solamente es otra. Y cuando entendemos que solamente es otra, vamos desplegando unos recursos que nos permiten irnos acomodando, ir desarrollando estrategias que nos permiten irnos adaptando a esta nueva vida que estamos reconstruyendo, que estamos trabajando. Entonces, Doctor. dime. Ujú. No, no, tranquila. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es, insisto, no quedarnos en buscar lo bueno que teníamos antes y ahora no tenemos. No, simplemente, que simplemente es una palabra porque no es simplemente, no es así de fácil. Demos el paso de reconocer que la vida como la teníamos antes ya no va a volver a ser. Empecemos a trabajar en la nueva vida que está en nuestras manos construirla. Esos parámetros, esas estructuras están en nuestras manos. Empecemos a trabajar en ello para empezar a mirar hacia adelante. Los duelos tienen un momento en que hacemos un giro de pensar en lo que pudo haber sido y no fue, a pensar en lo que puede ser con lo que tenemos. Doctor, tocas un aspecto muy importante en lo que acabas de decir. En una de las preguntas también que hay, habla acerca de los procesos de duelo tardío. Entonces, las personas que no hacen su proceso de duelo, sino que aparecen después de varios años. Entonces, un asistente nos pregunta, después de 10 años, ¿se puede hablar que se está haciendo un duelo en ese momento, Pero después por, de 10 pero años? por supuesto, pero por supuesto. De nuevo, esta pregunta nos ayuda a reforzar lo que habíamos dicho ya antes, pero lo decimos ahora de otra manera y más, con más despacio para afianzarlo. Ninguna pérdida ni ningún duelo se resuelve solo con el paso del tiempo. Ujú. Yo suelo decirlo de esta manera. Ninguna herida se cura sola, solo se hace más vieja si no haces lo que tienes que hacer para curarla. Entonces, si has tenido pérdidas y no te has dado el espacio para hacer el proceso de duelo, ahora es cuando. Nunca es tarde. Yo he tenido en mis grupos de apoyo personas con duelos. Yo digo siempre, yo estaba, mientras hacía todos los grupos de apoyo, yo decía que estaba mirando a ver cuándo batía el récord, y hace 2 años yo batí el récord de la persona que me llegó con un duelo más antiguo, hacía 23 años. Había tenido la 23. pérdida de su Sí. mamá. Mira, había tenido la pérdida de su mamá y no había hecho duelo. Y la evidencia era cómo él vivía su vida y cómo, voy a usar esa palabra, se la desgraciaba a los demás. Cuento rápidamente la historia. Su mamá falleció en diciembre. Un diciembre. Ujú. Y entonces, obviamente, recién todos perdemos, decimos este año y diciembre, ¿qué celebraciones? No estamos en celebraciones, no vamos a hacer nada, no vamos a decorar, no hacemos nada, y no se hizo nada. Pero llegó el siguiente diciembre y él dijo, ojo a esto, sus hermanos, 4 hermanos, empezaron a organizar sus casas para diciembre. Y él se fue apareciendo por las casas de los hermanos. ¿Cómo se les ocurre? Ustedes es que no honran la memoria de mi mamá. No, no vamos. Y así, 23 años, en que estoy usando las palabras que él decía. Durante 23 años no solo me tiré yo mi Navidad y la de mi familia,
sino que me encargué que mis hermanos también no tuvieran nada. Yo me les tiré la Navidad. De hecho, decía cuando hicimos el proceso de lo va a ser el primer año en que yo esté tranquilo y mis hermanos descansen de mí, porque él asociaba que si organizaban la casa, que si celebraban en diciembre, era deshonrar la memoria de su mamá, era no quererla, era dejarla de lado. Eso es un duelo no resuelto. Entonces nunca es tarde para darse cuenta de comportamientos insanos que estamos teniendo nosotros a raíz de no haber resuelto las pérdidas. Pero en ocasiones, cuando pasa eso también, doctor, pues yo diría también eh, que no es que haya duelos que no sean resueltos, sino que también como que asocian el momento, la fecha, pueden vestir sus casas y todo, pero no lo vuelven a disfrutar jamás porque como pues el doctor decía, la vida de ellos no va a volver a ser igual, ¿sí? Entonces es un poco complicado, además que es una fecha especial, pero pues sí, sí puede, lo digo por una experiencia también personal de la familia de mi esposo que tuvo una pérdida en diciembre y para el hermano mayor y para mis suegros, pues no hay navidades así como tan especiales de a partir de esa fecha, pero de igual forma se celebra en Pero familia. claro, pero se celebra de manera diferente, ese es el Diferente. asunto. Ujú. Incluso en esa celebración, ¿sabes qué? Nos damos a la tarea de ver cómo hacemos presente al ser querido en esta celebración. Y Y entonces, cómo no, y si de pronto se mantiene ese recuerdo doloroso, no, ¿cómo no, se no, cambia a ese recuerdo no, doloroso? no, justamente ese, entonces, mira la situación tan bonita en que yo ubico a mis consultantes, les digo, vamos a hacerlo presente a través de las cosas que a él le gustaba hacer en estos tiempos. Cuéntame a él qué le gustaban estas Navidades. No, si tú supieras, él era el encargado de comprar las luces y a él le gustaba así, pues vamos a decorar como a él le gustaba. Y a través de eso le vamos a decir, mira, acuérdate, aprendimos de ti esto, lo estamos haciendo como a ti te agradaba. Y entonces, eso que la primera vez que lo hacemos es tremendamente doloroso, pero poco a poco, insisto, va pasando de doloroso a grato. Y entonces un día decimos, sí, ¿te acuerdas cuando él? Incluso nos reímos de las anécdotas. Y entonces ya esas fechas no, no son más dolorosas, son gratas, son, como decía, de agradecido recuerdo. Ay, qué bonito. Bueno, doctor, unas dos preguntitas para ir concluyendo. Ujú. Bueno, Diana Barco, nos, ¿cómo enfrentar una enfermedad terminal? Sentir que el tiempo se acaba. Y también, pues, adicional a esa pregunta, doctor, si se le puede hacer duelo a una persona que tiene Alzheimer. Claro que Entonces, sí. tenemos la enfermedad terminal y la persona con Alzheimer. Sí. Vamos a empezar por la de la enfermedad terminal. Ujú. Mm, de nuevo, fíjate, digo que no es echar contra Elizabeth Kubler-Ross porque una de las cosas que nos enseñó Elizabeth Kubler-Ross es hacer un duelo en un proceso terminal. Ella atendió 25.000 casos, todos con cáncer, es decir, con enfermedades terminales. Una enfermedad terminal nos da la posibilidad de hacer un duelo anticipatorio. Y un duelo anticipatorio es empezar desde los dos lados, desde las dos partes, a cerrar los asuntos pendientes. Y en los acompañamientos de cuidados paliativos, una de las cosas a la que nos dedicamos es a que las personas rompan eso que llamamos la conspiración del silencio. No Ok. hablemos de esto, no hablemos de lo otro, ¿no? Si yo sé que un ser querido tiene un diagnóstico crónico terminal, venga, nos aseguramos de que no quede ningún asunto pendiente, venga, le decimos a ese ser querido cuánto lo queremos ahora, venga, ahora le expresamos afecto, venga, le señalamos cuán importante ha sido para él y que él lo sienta, de modo que el día que se va nos duele, pero cerramos.
nada quedó pendiente. Entonces, esos lapsos de enfermedad crónica o terminal son espacios que son sanadores para los dos lados en ese sentido. Cerremos los asuntos pendientes, digamos lo que hay que decir, hagamos las cosas, como decía el poeta, en vida, hermano, en vida. Eso respecto de los procesos terminales. Ahora, respecto de esa crónica que es Alzheimer, mira que yo en esos 30 años tuve esa experiencia. Durante un tiempo yo acompañé una asociación que todavía existe y es famosa aquí en Colombia. La voy a mencionar porque es para información de los oyentes. Se llama AFACOL, Acción Familiar Alzheimer. ¿Qué hacíamos ahí? Le enseñábamos a las familias cómo trabajar, cómo tratar con un paciente, con un familiar al que le diagnosticaron Alzheimer. Y obviamente es un duelo, ¿por qué? Porque en las últimas etapas del Alzheimer esa persona ya no nos conoce, somos absolutamente desconocidos para ellos. Incluso en las últimas etapas del Alzheimer hay algunas personas que incluso nos agreden porque no nos conocen. Sí, claro. A eso hay que hacerle duelo y de nuevo se hace duelo entendiendo que es una enfermedad que nos va robando al ser querido como lo conocíamos y que tenemos que irnos adaptando a otro ser querido que reacciona de esa manera, no porque él sea así malo, sino porque es una reacción propia de la enfermedad. Y entonces nos vamos acomodando a trabajar con él. Doy una pista. Por ejemplo, la investigación nos muestra cómo en todas las personas de Alzheimer hay una cosa maravillosa y es que la música no se borra. Entonces es un estímulo impresionante. Yo les digo, pónganle la música que saben que a él le gustaba cuando era pequeño, etcétera, y eso los estimula y es una forma para abrir brechas y podernos volver a conectar con ellos. Responden de una manera espectacular a los niños, por ejemplo. Entonces, démosle a esa persona una vida grata, pero ojo a lo que voy a decir, pero tal vez en algún momento haya que tomar la decisión dura, difícil de decir, caramba, nosotros quisiéramos seguirlo cuidando nosotros porque nos parece que nosotros somos los que los vamos a hacer bien. No, hay momentos en los cuales yo digo, yo tengo buena intención, pero no se hace, no sé cómo hacerlo. Tal vez tenga que admitir que venga una persona especializada y me ayude a cuidarlo. O tal vez tengamos que llevarlo a una institución en donde sabemos que va a estar bien cuidado, aunque no esté con nosotros. Son decisiones muy difíciles, pero son decisiones propias de ese proceso de duelo. Y todo lo que hagamos lo estamos haciendo por amor a ese ser querido, porque queremos que esté lo mejor que pueda hasta el último momento. Y entonces vuelvo a la enfermedad terminal. Ahora que hablamos de enfermedad terminal, hablamos de muerte digna. Y yo digo, no, tenemos que hablar de vida digna hasta el final, Bueno, que es diferente. Vamos a tratar de que ok. tenga una vida digna hasta el final. O sea que está mal usada esa expresión, muerte digna Pues o yo inapropiada. creo que realmente lo que nosotros decimos muerte digna es muerte indolora y punto. Pero la persona no está ahí ya hace Ujú. mucho tiempo, no. Más bien que mientras haya vida, esa vida se mantenga con una dignidad hasta el último momento, que se le dé a la persona ese estatus de ser humano digno hasta el último momento. Ok, muchas gracias. Bueno, Aida Patricia nos dice cómo manejar esa reconstrucción en un adulto mayor. Eh, una cosa muy bonita, porque yo estuve del lado de la revolución de las canas. ¿Así? Claro que sí, Oh, yo los apoyé a ellos y tengo una convicción, ok, de nuevo, uno se hace viejo no por los años, sino cuando deja de aprovechar la vida y cuando deja de aprender. Entonces, si se nos pregunta cómo manejar la reconstrucción en un adulto mayor, creyendo que lo puede hacer, que la persona independiente de los años puede aprender cosas si se la estimula adecuadamente.
todos los seres humanos, mientras estemos vivos, tenemos capacidad de aprendizaje. Y entonces a los adultos mayores tenemos que estimularlos en ese sentido, a esos nuevos aprendizajes, porque ellos también se van acomodando a esa nueva vida. Y ha sido muy difícil este tiempo para ellos, doctor. Claro, pero lo hace más difícil cuando les imponemos cosas. Sí, Cuando no fíjate que ahorita hablamos de muerte digna, hasta el final estamos hablando de dignidad. dignidad. ¿Sabes qué? Ujú. Qué agresivo es a un adulto mayor que nosotros le digamos, sabemos mejor que tú qué es lo que te conviene. No, eso es indigno. Sí. Consultemos con ellos, preguntémosles a ellos, consensuemos con ellos. Y Ujú. en ese trabajo ellos, insisto, se van reconstruyendo, se van resignificando. Pero los felicito porque salió exitosa la rebelión de las canas. Afortunadamente. Fue muy bien asesorado. Ujú. Bueno, doctor Acero, no sé de pronto si tenga algo más que compartirnos. De verdad que ha sido muy, muy beneficioso este espacio. Yo sé que muchas personas nos están escuchando. Que les llegue este mensaje a cada una de esas personas que están pasando por una situación difícil, que no saben cómo afrontar algún tipo de pérdidas. Eh, Siempre les digo lo mismo a mis consultantes, pero por eso siempre yo les digo, me hacen el favor de estar en los conversatorios porque son expertos en el tema y pueden contribuir mucho más que lo que puedo contribuir yo. Sí, no, reiterarle a nuestros oyentes, a nuestros participantes que eh, hay una cosa muy bonita en los procesos de duelo que es aprender a expresar, a no guardarse nada. Me acuerdo en ese instante de una canción, de nuevo, de mis tiempos, no de los tuyos, tú eres muy joven, de Mercedes Sosa, Ay, pero me encanta Mercedes Sosa de también. Mercedes Sosa. Y un fragmento de esa canción decía, hay que ponerlo todo afuera, como la primavera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Hay que sacar cosas. El duelo consiste en que tú saques la tristeza, en que tú saques la rabia, que tú saques la culpa, en que tú saques el miedo, pero que lo saques genuinamente después de haberlo abrazado y reconocido lo que ellos tienen por enseñarse. Y después de que han salido esas cosas, adentro empiezan a generarse cosas nuevas. Yo cierro con esta frase que me parece valiosa. Jamás volveremos a ser los mismos después de una pérdida, pero podemos elegir que el cambio sea a mejor, que de esto que estamos afrontando, que de esta pérdida, salgamos mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres, mejores seres humanos. Ese es el propósito de un proceso de duelo, crecer. Ese es el reto, ojalá lo aceptemos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cero. Aprovecho para presentarlo delante de todos los asistentes, que el doctor Acero ha sido mi mentor académico en todo mi proceso, desde que estaba en mi proceso de formación como psicóloga, ahora como psicóloga. De verdad, doctora Acero, que aprovecho para darle las gracias por siempre estar ahí a mi lado, apoyándome, nutriéndome de sus conocimientos, de su experiencia, formándome. De verdad que le agradezco aquí ante todas las personas que nos están acompañando. No, Y muchas siempre, gracias a ti, Silvana, muchas gracias por este espacio, por generar este espacio. Y pues nada, estamos llamados a, ojalá, en donde vayamos, ser útiles a otros. La mejor satisfacción de un ser humano es pasar por esta vida sintiendo que uno le es útil a otros. Qué bueno que así lo estés haciendo. Un abrazo y pues para adelante. y concluyo con una frase que utilizo mucho, mucho en mis consultas, con todo, con mis conversatorios. Entonces, es que hay que volver el dolor en palabras. Y es una frase que me la brindó Ujú. el doctor Acero en mi proceso de formación y que siempre se me quedó. Gracias, doctor. Bueno, Por la Silvana, compañía. muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por haber asistido y pues, bueno, esperamos que se lleven cosas muy bonitas en el corazón. Gracias a todos, al doctor Acero, y nos vemos, si Dios quiere, para el 30 de julio con la importancia de la alimentación en el estado del ánimo. Que pasen muy buena noche.
Hasta luego, doctora Cero. Fue un Hasta gusto. luego. Gracias, Silvana. Un abrazo. Un Bendiciones. abrazo. Hasta luego.